formando los anticuerpos y van a reclutarse, se van a rodear de membrana y van a dar lugar a los quistes con bradizoides. Entonces, esa multiplicación del taquizoito dentro de la célula da lugar a una célula infectada con gran cantidad de taquizoides. Pero también vamos a encontrar taquizoitos libres, porque hay otras células que se van a ir rompiendo y hay otros taquizoitos que van a invadir otras células. Entonces, esos taquizoitos que están fuera de la célula, estos extracelulares, son los que van a encontrar al anticuerpo y por acción del complemento se van a deshacer, se van a alisar. Y la infección va a ser controlada por la presencia de anticuerpos y complementos. Pero también hay que tener cuidado porque entre el antígeno, que es el parásito, y el anticuerpo hay formación de inmunocomplejo. Cuando hay mucho inmunocomplejo puede haber lesiones en el cerebro y en el riñón. Cuando esos bradizoitos están en el órgano ya, van a escapar a la respuesta inmune, su presencia es bien tolerada, el hospedero es un portador sano, va a pasar la infección simplemente como un estado gripal y puede que en algún momento tenga una deficiencia del sistema inmune y ese desequilibrio puede hacer que estos bradizoitos nuevamente se conviertan en taquizoitos, multipliquen, revienten y dan otra infección como en los inmunodeficientes que tienen ya problemas de otro tipo. Que van a ver cuando lleven el capítulo de toxoplasmosis. Entonces, por vía oral o quistes, bradizoitos en quistes, y la Organización Mundial de la Salud clasifica a Toxoplasma gondii como una enfermedad transmitida por alimentos por los quistes ingeridos. Y los taquizoitos que van a estar en la circulación van a ser responsables de la transmisión transplacentaria o congénita, pero solamente, y ojo con esto por favor, es que va a haber una transmisión congénita en el caso de que la embarazada esté cursando una primoinfección. Si esta embarazada tenía antes anticuerpos contra Toxoplasma gondii, no va a transmitir la infección al feto en ninguna circunstancia, porque la inmunidad se mantiene de por vida. ¿Y por qué se mantiene de por vida? Porque hemos visto que esos quistes transforman en taquizoitos, revientan. Si no revientan, ese parásito que está dentro del quiste va soltando antígenos de expresión-secreción que hace que nuestro organismo esté atento y continúe siempre produciendo anticuerpos. Por eso es que yo he tenido una toxoplasmosis hace 30 y pico de años y hasta ahora soy positiva y hasta ahora no puedo donar sangre por cuestiones de seguridad. ¿Sí? Entonces, se pueden detectar taquizoitos en líquido amniótico, también esas formas libres pueden ser transferidas a través de una transfusión sanguínea y causar otro problema en el paciente que ha sido transfundido más. Y cuando hay trasplantes hay que tener también cuidado, porque el donador puede tener bradizoitos, el receptor está inmunosuprimido, recibe el órgano con bradizoitos y se muere no por un rechazo del trasplante, sino por una infección aguda. ¿Sí? En el hospedero inmunocompetente, el parásito da una respuesta inmune, aumentan las citocinas proinflamatorias, interleucina 2,
el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, y a partir de las 2 semanas después de la infección ya hay inmunoglobulinas o anticuerpos contra el parásito. Estoy hablando de inmunoglobulinas específicas dirigidas contra el parásito. Las primeras que van a aparecer, las IgM. También son prematuras la IgA y la IgE, pero durante el capítulo nos vamos a referir a IgM y IgG. IgM temprano, son las primeras que aparecen. IgG están presentes en el tiempo, van elevando en las primeras semanas, hacen una curva de Gauss. ¿Okay? Entonces elevan, se mantienen y después van bajando, pero no desaparecen. En la parte de la curva, en la parte final de la curva, podemos tener, si esta es nuestra línea de base, podemos tener altos respondedores, una curva más larga, medianos, una curva más abajo, y los bajos respondedores más abajo. Entonces siempre vamos a tener anticuerpos de clase G específicos del parásito. ¿Cuáles son las células que se infectan? Las células del sistema inmune, los macrófagos. Son los responsables de transportar al parásito. Y los quistes que están en el tejido, una vez que se rompen, van a dar lugar a una respuesta inflamatoria y a una reacción de hipersensibilidad retardada. Y en la respuesta humoral, nos referimos a la respuesta que hay en el suero, tenemos anticuerpos específicos, como ya les he dicho anteriormente. Entonces, se multiplican los taquizoitos, forman anticuerpos y la presencia del parásito da lugar a un estímulo constante en el organismo. Después, los pseudoquistes forman quistes, permanecen durante toda la vida, desde el día que nos infectamos hasta la muerte nos van a acompañar, y su respuesta inmune es por la presencia, que es bien tolerable. Entonces los quistes desarrollan y persisten en el tejido. Podemos vivir tranquilamente con quistes en músculo, quistes en cerebro, dependiendo dónde se localizan, pero por algún motivo bajan las defensas, vuelven a ser taquizoitos, multiplican y revientan. Entonces vean qué pasa cuando hay una rotura de quiste. Vean la cantidad de parásitos que se van a diseminar en el organismo. Y es por eso que va a haber una infección aguda muy fuerte. Entonces, el agente infeccioso ampliamente distribuido en el mundo, personas que nunca han sabido que tenían toxoplasma, pero que en algún momento, de pronto, cuando están embarazadas, es mi teléfono, ¿no? Cuando están embarazadas van a su control y les dicen positivo. No se asusten si les dicen positivo, porque hay que hacer una determinación de inmunoglobulinas. Pueden estar a este lado de la curva o a este lado. Este lado es fase aguda, este lado es fase crónica. Pero si les sale una determinación acá, puede que también sea acá. No sabemos en qué lugar de la curva está. Entonces, cuando hay esa situación, siempre hay que repetir la prueba 15 días después. ¿Por qué? Justamente para saber de qué lado de la curva estamos. Si es a este lado, fase crónica, nada que ver. Si es a este lado, es fase aguda. Pero esa fase aguda tiene que ir bien acompañada por una IgM. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las poblaciones de mayor riesgo?
embarazada cuando es prima infección y los hospederos inmunodeficientes por las rupturas de quistes. Ahora, para las embarazadas, si hay una infección transplacentaria, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el pasaje del parásito a través de la placenta. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Mujeres que son inmunes antes del embarazo. Si ha habido una inmunidad anterior, no van a transmitir la infección bajo ninguna circunstancia. Mujeres en las que se observa una seroconversión durante el embarazo pueden transmitir zoitos al feto. ¿Y por qué digo pueden? Porque la placenta es un filtro y afortunadamente entre 2 y 6% se transmite. Hay un 90 y pico por ciento que no se transmite y ojalá estemos en ese 97%, ¿no? Cuando estén embarazadas. Entonces, el riesgo latente si se contrae el parásito, la enfermedad puede ser devastadora para el feto y el niño en crecimiento, y cuando una mujer es seronegativa, tiene que estar en un diagnóstico constante durante el embarazo. Si en algún momento se da una seroconversión, ahí sí todo cambia, hay que empezar el tratamiento y los controles con ecografías. Entonces, como yo trabajaba en toxoplasma con toxoplasma, millones de parásitos, y era seronegativa, para mí era una tortura, ¿verdad? Hasta que al final decidí ser seropositivo. Y lo hice bien, no me crean que no. Entonces, ¿cómo saber en qué condiciones está la persona? Tiene que haber un diagnóstico. Este lado del diagnóstico se puede hacer la demostración de existencia del parásito mediante aportes histológicos o algún otro tipo de estudio. Puede haber un diagnóstico clínico popular y a través de biopsias. También se puede hacer un diagnóstico molecular con la técnica de PCR. Pero, ¿qué nos importa más? La serología. En la serología tenemos esta parte del diagnóstico indirecto, que es la reacción de Sabini-Feldman. Puede ser pregunta de examen. Reacción antígeno-anticuerpo directa. En un tubo los parásitos, se añade el suero, complemento, se lisan y se recuentan los que no se han lisado para saber el porcentaje. La otra, fijación del complemento, igual. Estos dos exámenes se hacen solamente en laboratorios donde se mantiene el ciclo. Por lo tanto, les doy como información porque suelen ser preguntas de examen. ¿Sí? ¿Qué nos importa? Esta parte. La serología, detección de IgG y IgM mediante técnicas de inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta o ELISA. También está el inmunoglototransferencia. Pero estas son las más comunes, IFI y ELISA. Y siempre van de la mano. Les van a decir dos pruebas. Tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque inmunofluorescencia indirecta va a analizar antígenos de superficie. Por eso la inmunofluorescencia tiñe la membrana del parásito. Mientras que ELISA es la reacción de proteínas totales de membrana y de citosol o interior. Esas proteínas se adhieren a la copita, les diré, de la placa, al alveolo, se adhiere por reacción química. Entonces el antígeno está en la copita, el anticuerpo se asocia al antígeno y con una enzima se revela. ¿Ve? Y se puede ver a simple ojo. Azul positivo, se le pone el ácido sulfúrico, se convierte en amarillo, diferentes tonos de acuerdo a la concentración que hay. Entonces, si queremos hacer
una cuantificación que es importante en el embarazo. ¿Por qué? Para decir cuánto ha aumentado la IgG, cuánto ha aumentado la IgM. En esos casos hay que cuantificar. ¿Y cómo se cuantifica? Hacemos una dilución 1 en 20. Siempre les digo a los alumnos, lo que hacen ustedes en la previa, ¿no? Una botellita de 100 cc de la bebida espirituosa en 2 litros de refresquito mezclado. Esa es dilución 1 en 20. Hacemos la mitad de esa, 1 en 40, la mitad de esa, 1 en 80, 160, 320, podemos llegar hasta 5000, dependiendo de la gravedad, ¿sí? Y después nos da positivo hasta. Entonces vamos viendo fluorescencia, hemos hecho en las mismas diluciones que ELISA, y decimos positivo hasta 1 en 1024. O 1 en 2048, porque siempre es el doble. Para IgG, para IgM tanto. Entonces, si la IgG sube y la IgM también, ¿en qué fase estamos? ¿Quién levanta la mano? Hay presencia de IgG, IgM, en franca subida. En la fase aguda. Fase aguda, hay evolución. Pero si estamos en bajada de IgG y poca detección de IgM, o nula, fase crónica. 0 IgM, un poco de IgG, crónica. IgG más IgM, aguda. Entonces, esa es la importancia de estas técnicas. Ahora, se puede, cuando hay el cultivo en el laboratorio, se inoculan en ratones o se hace cultivo celular en células. Normalmente son las células G, las células cancerosas, que crecen en cantidad, se infectan y los parásitos se van desarrollando. Como parecen rosetas por la vacuola parasitofora, ¿recuerdan? Cuando uno ve un cultivo de taquizoitos, es como ver un campo de margaritas, lleno de rosetas. Y después, obviamente, unas revientan y otras no, porque el cultivo no va parejito, ¿no es cierto? Así que para liberar esos zoitos hay que liberar también de restos de membrana. Obviamente hay técnicas para hacer eso, porque después lo que se quiere es tener taquizoitos libres para hacer cualquier tipo de examen. Si tengo estos taquizoitos, hago fluorescencia. Si tengo estos taquizoitos, los hago puré, extraigo membranas, ELISA o inmunoblot. ¿Sí? Pero lo importante es tener taquizoitos tal cual, taquizoitos libres, vivitos y coleando, para tener un diagnóstico impecable. Y después se pueden hacer tinciones, peroxidas, antiperoxidas, cualquiera que nos permita teñir el parásito y observarlo en su mejor forma. Ahora también, cuando hay duda si la infección es reciente o antigua, hay que hacer una prueba de habilidad. Igual se necesitan parásitos vivos. Baja avidez, cuando la infección es reciente, y alta afinidad cuando es crónica. Entonces, cuando se hace este test, se ve la avidez y ya uno sabe que es reciente o que es antiguo. Pero todo eso requiere de parásitos vivos. Y después, ¿qué hacíamos? Yo hacía anticuerpos monoclonales anti-Toxoplasma gondii. Entonces, para hacer eso tenía que tener una cinética de aparición de anticuerpos con todas las técnicas que les he detallado anteriormente, porque tenía que estar segura de lo que veía.
Entonces había que dosificar inmunoglobulinas específicas de clase M o de clase G. Clase M, dentro de las 2 primeras semanas, aparecen dentro de las 2 primeras semanas, tiene una vida media de 1 mes, pero hay pacientes que tienen positividad hasta 1 año y alguno que hemos hecho hasta 3. Entonces, eso para mostrarles una diferencia, por eso ahí hay que hacer la avidez del parásito. Títulos elevados de IgM, marcadores de fase aguda. Eso no se pueden olvidar. M agudo, G crónico. Juntos, agudo. IgG aparece 2 semanas a 3 después de la infección. Alcanza el pico máximo entre la 6ª y 8ª semana y van disminuyendo gradualmente por esa curva que hacen, pero hay niveles que persisten toda la vida. Entonces, IgG estables o altas, fase latente. IgG que va disminuyendo, fase antigua, crónica. Y esto tampoco se pueden olvidar. Niños menores de 1 año, no determinamos IgG porque tienen las IgG de la madre. Entonces, si en un niño recién nacido hacemos IgG, no nos sirve de nada, porque estamos determinando las IgG que le ha transmitido la madre. ¿Sí? Recién después de 8 meses, es probable que el niño ya esté produciendo sus propias inmunoglobulinas. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Hacer una detección del parásito en sangre periférica de cordón cuando nace o en líquido amniótico cuando todavía está dentro. Las IgA, igual que las IgM, al inicio de la infección, marcador de fase temprana, desaparece rápidamente entre el 3er y 9º mes. Las IgE igual tienen un tiempo de aparición similar al de la IgA, de la IgM, vida media más corta, igual diagnostica fase aguda, pero va acompañada la IgM y la IgA, y las únicas que atraviesan la placenta son las IgG, porque son monómeros. IgM es un pentámero, ¿no es cierto? Entonces, demasiado grande para atravesar. Y la IgA es un dímero. Entonces, la única que atraviesa son las IgG. Entonces, niveles positivos de